Quiero unirme a la bienvenida que fue iniciada por Mauricio y por ese precioso salmo que nos compartió. Y como pastor de la iglesia doy continuidad a esa invitación diciéndoles que es una alegría, tanto los que están allá en casa como los que podemos físicamente unirnos en esta mañana a adorar juntos al Señor en servicio de adoración. Es simplemente un privilegio que muchas personas hoy no pueden hacer porque no pueden. Y usted y yo tenemos la bendición de poder hacerlo. Hemos cantado, hemos alabado cantando, nos hemos declarado dependientes orando los unos por los otros. Hemos usado la palabra de Dios para cantar al Padre y ahora es el tiempo de adorarle estudiando su palabra. En este tema que hemos desarrollado producto del mes de misiones, que tiene que ver con testificar. Quiero pedir si podemos repartir esta hojita para que cada uno de ustedes lo pueda tener y podamos utilizarlo para introducir esta primera enseñanza. Esto es un pequeño resumen de lo que estudiamos el domingo anterior. Testificar. Tenemos toda la historia de la iglesia evangélica, de la historia de la iglesia neotestamentaria, de hombres y mujeres que están dedicados a testificar, a ser testigos. Introduje una experiencia personal la semana anterior sobre lo que significa estar en un estrado, en un juicio, y ser testigo de algo que sucedió. El testigo habla de eventos, el testigo llama y habla sobre cosas que pasaron en el pasado y testifica las implicancias que han tenido sobre su vida o la de los demás. Entonces, eso es lo que hace un testigo. Esto no es algo que quiero invitar a hacer porque hay que hacer. Esto es algo que es la esencia del ser del cristiano. Si el cristiano no entiende esto, si el cristiano no hace esto, es porque no entiende esto. Si yo no hago esto, es porque no lo entiendo. Porque en la Biblia el cristiano testifica. Y entonces, esto no tiene que ver con exigirte hacer algo. Esto tiene que ver con despertar la pasión por Cristo, despertar la pasión por el Evangelio, donde lo vemos trabajando en nosotros, cada uno de esos componentes. Entonces despierta el deseo que otros disfruten lo que nosotros ya disfrutamos. Entonces el Evangelio no es solamente un mensaje sobre el pecado. De hecho, el Evangelio empieza con un mensaje sobre Dios. Allí en este pedacito de papel pequeñito, he tratado de condensar lo que estudiamos el domingo anterior. Si usted lo tiene, puede enseñarme. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a resumir lo que está allí. Y voy a pedirles levantar las miradas y ponerlas aquí al frente, no en el papel. En síntesis, esto es el inicio del Evangelio. Tú y yo fuimos creados por sus manos, por un Dios amoroso, todo justicia, todo paz, todo amor, todo perdón, misericordia. Él te formó y me formó a mí. Él ha estado pendiente desde el día cero, desde el segundo cero, hasta el día de hoy. Ha estado inmiscuido, otra palabra sinónima de inmiscuido, involucrado es la palabra mejor, en tu vida. Tanto cuando acertabas como cuando pecabas. Allí ha estado, no se ha ido, viendo tu mirada sobre tu vida y sobre la mía. En una relación que Él creó para hacerte pendiente como tu creador, como mi creador. Para caminar juntos y caminar dependientes de Él, en una relación íntima con Él. Y desde el día 1,
Él te diseñó a ti y a mí para reflejarlo, su imagen de santidad, de misericordia, de perdón, reflejar su carácter al mundo completo, en todo lo que hacías. Él es tu dueño y es mi dueño y nos creó para vivir de acuerdo a su carácter. Ahora, cuando lanzo la pregunta, ¿y nosotros qué hemos hecho? Entonces la respuesta genera una enorme distancia entre lo que Él diseñó, nos diseñó a hacer y para vivir para qué, y lo que terminamos haciendo. Y Dios vio eso y quebró la relación entre Dios y nosotros. Nuestros actos y nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir y nuestra sabiduría propia quebró la relación con Dios. No hay relación. Lo primero por lo que empieza el Evangelio es declarar que nos hemos formado un Dios a nuestra conveniencia, pensando que Dios tiene un propósito para nosotros y nosotros podemos hacer distinto y que eso a Dios no le importa. Pensando que podemos reconocer que Dios es nuestro Creador, Señor y Salvador, pero podemos vivir en nuestra propia manera. Eso simplemente es no negociable, eso es un Dios que nos hemos fabricado. El verdadero Dios, la relación, nuestro pecado, la quebró. Entonces, de su gracia, de su favor inexplicable hacia ti y hacia mí, hizo un medio para restablecer la relación. Entregó su Hijo para castigar en su Hijo y en Él mismo tu pecado y el mío, para que entonces esa relación se pudiese restablecer. ¿Tiene sentido? El Evangelio empieza con un mensaje sobre el carácter de Dios, sobre para qué fuiste creado, cómo se estropeó la relación, cómo no hemos nacido ni hemos naturalmente estado en una relación con Dios y Dios ha hecho posible que esa relación se vuelva a restaurar. ¿Sí? Entonces, si tú eres un discípulo, una discípula de Cristo, entiendes esto, has pasado por esto, has vivido esto, has aceptado esto. Si eres un creyente o una creyente, eso es un evento del pasado que reconociste para qué fuiste diseñado, con qué propósito, cómo la relación se rompió, rompimos la relación con Dios y nos hemos arrepentido de ello. Eso es lo que ha creído un creyente, una creyente, un discípulo y una discípula de Cristo. Quiero llevarte a un texto. Quiero pedirte que vayas al Salmo 51. En el Salmo 51 tienes un hombre, muchos pensamos que es el rey David, y es un hombre que puede reconocer que algo está profundamente mal en él. Y algunos también consideramos que este salmo es la descripción de su estado natural y que ha venido a su entendimiento producto de lo que terminó haciendo alrededor del pecado de Betsabé. No solamente controló, no solamente tomó control, abuso de poder, no solamente adulteró, codició y adulteró, obligó, pero finalmente terminó asesinando. Luego Dios lo disciplinó y murieron seres humanos producto de esa disciplina. Entonces, un enorme pecado por aquel que era el ejemplo de no pecar. Entonces, este salmo nos habla de una segunda parte sobre el Evangelio. El Evangelio también es un mensaje sobre el pecado, pero empieza con Dios. El Evangelio también es un mensaje sobre el pecado y el Evangelio también es un mensaje sobre Cristo. Y eso estaremos hablando el próximo domingo, Dios primero. Dice así el Salmo, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión.
borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo y cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Voy a llegar hasta allí y seguiré en una sección posterior. Oremos. Padre, pedimos tu auxilio, tu ayuda, tu guía, tu humildad, para que podamos repasar la verdad, Señor, sobre cómo nuestro pecado destruyó nuestra relación contigo, no permitió una relación contigo, y cómo por gracia muchos aquí hemos gozado, Señor, de tu perdón por ese pecado, y lo hemos recibido, y lo hemos confesado, y lo hemos aceptado, y hoy vivimos, Señor, libres de culpa sobre él. Padre, igualmente te pido por cualquier hombre o mujer aquí presente, niño o niña, Señor, que hoy puedas ayudarle a entender mejor. Que puedas traer una convicción de pecado a quien sea necesario hoy aquí, para tu gloria, Señor. Como también puedas traer una reafirmación, Señor, de la inmensa gracia que has tenido por nosotros, por aquellos que hemos tenido ya en el pasado una convicción de pecado completa. Haz tu obra en esta mañana y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús pido esto. Amén. Dios nos llama a vernos como Él nos ve. Y he ahí a veces el problema. No podemos ver nuestro pecado hasta que no veamos nuestro pecado como Él lo ve. ¿Tiene sentido? El Evangelio no se puede volver real en la vida de nosotros y no podemos explicarle a una persona no puede venir a entender el Evangelio si no ve primero el pecado tal y como Dios lo ve. El pecado nuestro tal y como Dios lo ve. Ahí, para esto, quiero llevarlos primero a un pasaje que no es parte del Salmo. Voy a llevarlos de nuevo al Salmo. Esto es algo que no hago muy normal. Y ustedes, los que me conocen, saben que no ando por un montón de pasajes, pero esta vez necesito poder llevarlos, porque lo que vemos en el Salmo es una descripción de una realidad interna, ¿cierto? Pero hay un pasaje donde habla de esa misma realidad interna del pecado, que es algo natural de toda la humanidad, y las consecuencias que ha tenido sobre toda la humanidad, y cómo claramente no hay relación con Dios. Quiero llevarte a Romanos, y quiero llevarte al capítulo 1, por favor. Romanos 1, en tu Biblia, Romanos 1, y el versículo 18. Cuando estamos testificando a otra persona sobre eventos del pasado, lo primero que necesitamos compartir con ellos es sobre el origen de la creación y cómo fuimos creados y para qué fuimos creados y cómo hemos terminado nosotros haciendo con el diseño de Dios sobre nuestras propias vidas.
y cómo eso nos quitó de una relación con Dios. Cuando testificamos, también necesitamos poder explicar a las personas, no robarles la parte de la verdad, que ellos también están en el mismo estado que nosotros. Entonces, mira lo que hace Pablo con toda una congregación en Roma. Y dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa palabra hombres es plural. Y esa palabra hombres es una palabra que la puedes traducir humanidad. Y dice que con injusticia restringen la verdad. Esa aseveración no deja una excepción. No dice que los niños no hacen eso, no dice que las mujeres no hacen eso, no dice que los liguistas no hacen eso, no dice que los costarricenses no hacemos eso, ¿verdad? No. Dice que los hombres con injusticia, es una generalización, restringen la verdad. Mira el 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios les hizo evidente. Las personas, la humanidad, tiene una habilidad de conocer parte de la verdad sobre Dios, al menos la parte importante, sobre quién es, sobre quiénes somos, sobre lo que deberíamos de no hacer. Entonces la humanidad tiene conocimiento sobre Dios, no puede tener excusa. ¿Por qué? Porque la humanidad fue creada con conciencia, y esa conciencia le dice al ser humano muchas veces, al ser humano natural, caído, le dice no. Mejor no. Eso no. Dios existe, Dios no aprueba eso. Eso no es de Dios. Usted ve las religiones del mundo y en el 99% de los casos hay una descripción de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y en muchas cosas, todas opinamos igual de lo que es correcto y de lo que no es correcto. En muchas cosas, obviamente no en todo. Entonces hay una percepción en la humanidad, capacidad de conocer la voluntad de Dios en muchísimas cosas. Luego dice el versículo, pues Dios se los hizo evidente. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder, su divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Lo primero que veo yo ahí es que el hombre sabe la verdad. Y el hombre se ha rebelado contra la verdad. Y el hombre ha creado su propia verdad. ¿Sí? Número 1, el hombre sabe la verdad sobre Dios. Número 2, se ha declarado enemigo de la verdad de Dios. Número 3, ha creado su propia verdad. Dice el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entebrecido. Esto habla de una tendencia, de una naturaleza, de una acción específica. Ahora mira lo que dice la reacción de Dios. El 22 sigue hablando de esa naturaleza. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, refiriéndose a cómo fueron creados, de acuerdo a creados a su imagen para reflejar su gloria, y dice que la cambiaron por algo incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 24, por lo cual Dios, y esta fue la primera expresión de la ira de Dios, del castigo de Dios sobre el pecado. Y dice, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron en sí mismos sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito. 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza,
De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos contra otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Siguiente versículo, el 29, dice: están llenos todos de justicia, injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Esa no es la descripción de alguien bueno que a veces hace cosas malas. Esa no es la descripción de alguien bueno que a veces se equivoca. Esa es la descripción de alguien malo por naturaleza, que porque tiene una revelación de Dios de alguna manera sobre lo que es la verdad, a veces hace cosas buenas. Esa es la criatura con la que Dios no tiene relación, no puede tener relación, porque Él fue creado, esa criatura fue creada a su imagen para reflejar su santidad. Y donde la criatura decide reflejar su propia opinión de la verdad, Dios no tiene relación con esa criatura. Aunque la criatura hace ver tener relación con Dios. Y ese es el inicio de la segunda parte del Evangelio. El Evangelio es un mensaje sobre nuestro pecado. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Qué es lo que debemos de testificar a otros? El deseo de Dios de una genuina convicción de pecado, sobre su realidad, sobre su estado. Ese es el deseo de Dios. Puedes testificar, debemos de testificar a otros sobre cómo fueron creados, para qué fueron creados, y cómo su pecado destrozó, quitó la relación con Dios. También debemos de poder testificar lo profundo de ese pecado, que no es algo superficial. Voy a darles 3 primeras conclusiones erradas que uno puede emitir con respecto a esto. La primera: yo no he reflejado su imagen y Dios está bien con eso. Eso no es verdad. La segunda: mi estándar de santidad lo van a hacer otras personas, pero no Dios. Entonces, yo me acuerdo que cuando me hablaban de ser un pecador, yo decía: no, pero vea a Adolfo Hitler y véame a mí, ¿verdad? Yo no soy tan malo como él. Esa es una percepción incorrecta, porque nosotros no fuimos creados a la imagen de Adolfo Hitler, fuimos creados a la imagen de Dios. El estándar de comparación es Dios mismo, no una criatura caída. Tercera conclusión errada: Dios permite una relación con Él y yo puedo hacer mi propia voluntad. Eso no es el Dios verdadero revelado en la Escritura que vimos el domingo anterior. Eso es una maquinación, eso es cambiar la verdad. Conclusión errada número 4. Salvación es llamar a Cristo para que nos ayude a no ser tan malitos. Esa es otra equivocación. Testificar no tiene que ver con hacer sentir muy mal a una persona. Testificar no es agarrar a alguno de ustedes aquí al frente y empezar a decirle cada uno de sus pecados para que se sienta bien mal y luego decirte: Jesús te puede ayudar a ser buenito. Hay que ir mucho más profundo que eso. Testificar no tiene que ver con demostrar una culpa en la persona que está escuchando. Conclusión errada número 6. Testificar no es presentar a Cristo como aquel que viene a llenar todas nuestras necesidades. 1. Usted es bien malito. Número 2. Usted necesita un montón de cosas y Cristo se las puede dar. Creo que no es el aproxime correcto. Conclusión número 6 mala.
Usted no está satisfecho con usted mismo. Necesita paz mental por todo lo que usted ha hecho, por ser tan malito. Siente que ha fallado. Está harto de usted mismo. Quiere un amigo. Aquí está Cristo. Eso es de nuevo presentar a Cristo como el superpsiquiatra. Es como presentar a nuestro Señor Jesucristo como una hada madrina que está acompañando, supliendo necesidades. Es mucho más que eso. El problema es mucho más profundo que eso. Testificar tiene que ver con hacer ver una necesidad en específico, una relación con Dios, la cual no hay. No hay. No va a venir a llenar necesidades cuando no hay relación. La necesidad de testificar es la propuesta de Dios de manera gratis proveer una personal, íntima relación con Él por medio de Jesucristo. ¿Saben? Nada de lo que les he dicho de esas conclusiones trae convicción de pecado. Hacer sentir mal, prometer un montón de cosas, nada de eso llama a una convicción de pecado. Lo que trae una convicción de pecado es apuntar a una fragilidad en las personas que se tienen cuando se miden bajo el estándar de Dios. Usted póngale la santidad a la persona que usted se puso usted mismo de la santidad de Dios y cómo usted quedó en el suelo en comparación y cómo eso lo hizo ver que no hay relación con Dios y generó un dolor amargo en ti y en mí porque hemos roto la relación con Dios. No tenemos relación con Dios. Y cómo eso trajo un dolor amargo, pero al mismo tiempo un impulso a querer tenerlo, a querer recobrar esa relación, o tener esa relación. Y de nuevo, aplicarlo, interpretarlo para la persona y decir que él también puede tener eso que ustedes y yo hemos obtenido, una relación íntima con Cristo, como hijo e hija de Dios. La convicción de pecado es realizar que hemos ofendido a Dios, burlado su autoridad, lo hemos desafiado, nos hemos colocado en contra de Él y estamos mal con Él, no tenemos relación con Él. Es dolernos amargamente porque no tenemos una relación con Dios y no podemos hacer nada para repararlo. Eso es una convicción de pecado. Y no podemos negarles esa verdad a los demás. No le puedes negar a los demás la verdad que te ha sido revelada de que no hay relación con el ser humano natural. Como tampoco debes negarle la verdad de que Dios ha creado un medio para resolver esa carencia de relación. ¿Cuáles son las marcas de una convicción de pecado genuina? Bueno, creo que el Salmo 51 nos da una muy buena manera de ver esas marcas. Marcas que queremos que cada creyente aquí en la iglesia pueda reconocer. Y si no las ha reconocido, clámelas a Dios, vaya a Dios. Si esto es algo que ve a Dios entonces y habla con Él. Y ponte en bien con Él, en paz con Él. La primera convicción, marca de un creyente que ha tenido una genuina convicción de pecado, es tener conciencia de que hubo una incorrecta relación con Dios, una no presente relación con Dios. Que mi pecado, nuestro pecado, nos separó de Dios. Que fuimos quitados de la relación con Dios. Y que eso fue una realidad. La siguiente marca es que una convicción de pecado siempre incluye una convicción de pecados. La primera, cuando hablamos de una relación incorrecta con Dios, como creador, no hemos vivido dependientes de Él
como creador, hablando de la primera, como creador no hemos vivido en íntima relación con Él. Como creador no hemos reflejado la santidad de su ser. Y por ende, no relación. Pero también esa primera marca resulta en un deseo, una iniciativa de prestarnos para que Dios la restaure. También, no solamente acepta que no hay relación, pero se presta para salir a buscar el medio para adquirir esa relación. La ve necesaria. Pero también una convicción de pecados, una convicción genuina, tiene una convicción de pecado. Mira el versículo en el Salmo, los primeros 3 versículos. Dice así, 4 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. El perdón que pide no lo hace basado en un mérito propio o en algo que él puede hacer o en algo que él ha hecho. Pero la solicitud de perdón la hace basado en el carácter de Dios. Por tu amor, por tu misericordia, de tu carácter, perdona, borra mis transgresiones, quítalas del file, quítalas de la lista que tienes cosas en contra de mí. Versículo 2. Lávame por completo de mi maldad. Esa es la aceptación de una naturaleza específica, de una actitud de vida, de un corazón que termina haciendo acciones que son en contra de Dios. El 2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quita esto que interrumpe la relación. Quita las acciones que he hecho contra ti. Versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Una convicción es una confesión a Dios, no a otro ser humano. Una convicción de pecado no necesita que alguien le diga lo que tiene que decirle a Dios para que Dios se los escuche. No, es una conversación entre la persona pecadora y su Señor que le escucha. Es una aceptación personal, donde le confiesa que en verdad es malo. Hay maldad en su corazón gobernando. Mira el versículo 3b. Mi pecado está siempre delante de mí. Una convicción de pecado le permite a una persona no tener un problema con llegar y decir si yo soy un pecador. Tengo una tendencia a pecar. Si yo me he rebelado contra Dios, tengo una tendencia a rebelarme contra Dios. No se coloca como alguien súper bueno, se coloca como alguien que tiene un enorme problema intrínseco. ¿Sí? Un problema interno. El 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo y cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es una aceptación que el juicio de Dios es justo sobre nuestro pecado, que el quebramiento de la relación, que la paga del pecado, la muerte, es algo justo, Dios es justo y que no lo merecemos y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Pero también una convicción de pecado tiene una tercera marca. Y es que acepta, confiesa una naturaleza, ya no solamente una serie de acciones, pero una tendencia en el ser. Mira el versículo 5. Yo nací en iniquidad y en mi pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Mira el contraste entre 5 y 6. Dice que en iniquidad, en pecado fue concebido y que la verdad viene de Dios en el 6. Quiere decir que lo natural de nosotros no es desear la verdad de Dios,
sino más bien es oponernos a la verdad de Dios y crear nuestra propia verdad. Marca número 4. Una marca de una verdadera convicción de pecado es clamar a Dios porque restablezca esa relación con nosotros. Es pedirle perdón a Dios. Mira el versículo 5 y 6. Perdón, 7 y 10. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es lenguaje figurativo, pero es lenguaje simple. ¿Quién es el que puede hacer algo? No es él, es Dios, y le pide a Dios que lo haga. ¿Tiene sentido? Le dice a Dios, estoy en problemas, por favor, sálvame. Estoy perdido, por favor, sálvame. No quiero seguir así. Quiero una relación con Dios, quiero estar bien contigo. Tu manera, no la mía, tu verdad, no la mía. Haz tu obra en mí. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. David puede entender su pecado, lo que ha hecho con Betsabé, lo que ha hecho con Urías, lo que ha hecho con el pueblo de Israel, pero lo que ha hecho contra Dios se ha revelado. Y le duele, y dice que le duele hasta los huesos. Una convicción de pecado trae un dolor interno que restringe el ser, no lo deja trabajar. No puede continuar así, está perdido. Nadie, mis hermanos y mis hermanas, nadie puede necesitar salvación si no se siente perdido primero. ¿Por qué va a ser salvo a alguien que cree que no tiene que salvarse o que no tiene necesidad de salvación? Mira cómo yo hay veces que hoy, aunque ya salvo, a veces me siento como que estoy pura vida. Y ahí está metido mis tendencias y mis debilidades. No hay una convicción, a veces no aflora el resultado de esta convicción. Eso es algo que permanece, debe de permanecer en el creyente. Una convicción de pecado, aunque ya esté salvo. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El mensaje del Evangelio es que Dios ha hecho un medio para poder restablecer el corazón y literalmente regalar un corazón nuevo. Otra manera de ponerlo, que el ser pueda volver a nacer. Eso es un medio que Dios formó por medio de Cristo. Y David lo pide. David sabe que no tiene un buen corazón y pide uno nuevo. Y pide un corazón limpio de lo que lo lleva a pecar. Versículo 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Cuatro marcas a testificar. 4 marcas de algo que ha sucedido en nosotros en el pasado, para que podamos testificar a otros en el presente. Saben, el domingo anterior les mencioné sobre mi testimonio en cuanto a cómo en aquel momento pude ver cómo en verdad mi vida, una vez que la verdad me la explicaron, me la presentaron, me la hicieron leer, o me invitaron a leerla, o me la explicaron con palabras, cómo de alguna manera se volvió evidente
con mi manera de vivir pasada y con mi manera natural de ser. No afloraron, para serles sincero, mis actos buenos del pasado. Afloraron todos los actos malos del pasado. Y una reflexión sobre esos actos pareciera que podían describir mi tendencia natural. Entonces llega un momento en donde tener que determinar si voy a creer lo que Dios está diciendo o no. También vino una reflexión de poder llegar y cuestionarme qué tipo de Dios yo he creído y qué tipo de Dios he estado practicando. Y una confesión de en realidad que yo lo que había hecho es confesionarme en mi propio Dios, que no iba de acorde a la revelación de su verdad sobre su carácter y sobre mi realidad. Y eso lo que hizo fue llevarme a un punto de desesperación, de no querer vivir más, de tener miedo de vivir. Miedo de vivir no como para perder la esperanza completa, porque me estaban dando la esperanza, me la estaban ofreciendo también. Entonces fue una convicción de desesperación y de dolor y de enorme temor de vivir, seguir viviendo así, de no tener una relación con Dios. Y segundo, esa persona enfrente mío diciéndome, yo entiendo tu temor, yo lo viví también. Y me testificó lo que estábamos estudiando significó para él en su pasado. Y me redireccionó a colocar mi esperanza en lo que Dios ha provisto para resolver mi situación. Entonces me llevó a la tercera parte del mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje sobre Cristo. Y allí todo cambió. Ahí todo absolutamente cambió. Y se volvió algo, después de esa tercera parte, una conversación entre yo y Dios. Así fue como me testificaron. El pastor de la iglesia me explicó que cómo él había perdido toda esperanza, a pesar de ser tan triunfante en muchas cosas, gozar de muchísimas cosas en su vida, cómo él llegó a un punto donde simplemente tocó suelo, tocó fondo, perdió esperanza sobre todo. Y lo que más dolía en su corazón era el hecho que no tenía una relación con Dios y el temor que eso vino. Y entonces me explicó que él escuchó las buenas nuevas sobre Cristo y me las presentó. Y entonces me invitó a hacer lo que él hizo en el pasado, ¿verdad? A hablar con Dios, a confesarle a Dios, a arrepentirme frente a Dios, a invitarle a restablecer nuestra relación. ¿Saben? Y de nuevo, eso cambió mi vida, transformó mi vida. Y Dios me regaló una vida nueva, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. No vino allí inmediatamente, no sucedió en segundos, ni siquiera, pero Dios respondió. Amén. Esta lista que les entregué el domingo anterior, y tengo copias que podemos, los que no la tienen, no tiene que ver como para exigirte que tienes que anotar 14 nombres. Tiene que ver con que esto de testificar a los nuestros entre las relaciones que que el Señor nos ha puesto alrededor de nosotros. Hemos sido insertados en una realidad donde hay relaciones a nuestro alrededor y no son casuales, no son de la casualidad. Esas personas no tienen la verdad o tienen una verdad mala o distorsionada o no completa. Y Dios quiere que testifiques, que yo testifique de la verdad a esas personas. Entonces, ¿cuántas quieres que sea Dios el que diga? ¿Que Dios quiere que lo hagas? Absolutamente, no ten duda. El tiempo, el momento y las personas, déjaselo a Dios.
Oremos como congregación para que podamos colocar los nombres en esta lista. Y empecemos a orar por nuestra preparación para testificar a esas almas que necesitan, quieren, no lo saben, pero quieren una relación con Dios. Quiero explicarte, paso número 1 en la lista, ora por Guido. En la lista decía, paso número 2, ora por ti. Ora por un mejor entendimiento de la vivencia del Evangelio. El Evangelio debe de estar poderosamente trabajando en ti. Debes de estar creciendo en entenderlo, como es parte de la vida cotidiana. Él te permite ser el padre que puedes ser, o el profesional, o el vecino, o el hijo, la hija. Es el Evangelio lo que nos permite funcionar. Y es el poder del Evangelio trabajando en nosotros que nos permite obedecer y seguir sabiduría de Dios. Ora por ti. Ora para que te empuje a testificar. Ora para que haya un enorme crecimiento en ti por desarrollar tu capacidad de testificar. Este tema, hace como unos 6 o 7 meses, le mandé una encuesta a los miembros de la iglesia y les presenté temas para saber en qué área ustedes querían crecer. Y cerca de un 70% de ustedes me dijeron que en el área del evangelismo. Entonces, el mes de misiones nos ha servido para ver a una iglesia tirada a testificar. Estos 3 domingos nos están preparando para un taller que en el 2022 vamos a hacer sobre la práctica de testificar. Entonces quiero invitarte desde ya a estar allí en esos talleres donde vamos a reunirnos los estudios bíblicos para poder volver a presentar estas ideas, puedas participar y podamos empezar a practicar el testificar. Puedas ver ejemplos de cómo yo testificaría o cómo he testificado, puedas hacer preguntas para ir preparándote en esto de la estrategia de la iglesia o la proyección de la iglesia a testificar a nuestro alrededor. Paso número 3, ora por ellos. Ora para que el Señor les ponga una convicción de pecado y que cuando tú llegues funcione como cuando me llegaron a mí. Yo sabía de qué me estaban hablando. Llegaron y me hablaron de algo que yo sabía de qué me estaban hablando. Lo estaba sufriendo, lo estaba viendo y palpando. Ora para que ellos puedan tener un sentido de Dios, de que Dios existe, que es real y que hay algo que no está bien. Ora para que ellos puedan venir a un arrepentimiento, para que puedan reconocer la verdad cuando se las expongas. Paso número 4, inviértete en ellos. Busca maneras apropiadas de serles testigo, de establecer la relación. Testifica sobre lo que es una iglesia sana, la sana doctrina. Porque en los grupos no solamente están no creyentes, sino también posibles creyentes que no se congregan, o posibles creyentes alejados, o creyentes en una iglesia no sana. Entonces voy a aclarar algo aquí. Familia de fe no quiere crecer porque andamos robando creyentes de otras iglesias. No es esa lo que estoy invitando aquí. Por eso hay 5 espacios para no creyentes. Número 2, creyentes que no se congregan, o posibles creyentes que no se congregan. Un hermano o una hermana en Cristo que cree que no necesita del cuerpo local, no ha entendido una parte importante del Evangelio, porque es parte del diseño de Dios para que pueda reflejar su santidad, hacerlo en cuerpo y vivir en cuerpo. Es como que tú me dijeras de que un niño no tiene por qué nacer en una familia. Eso es completamente no natural. Un niño y una niña está diseñada para crecer en familia. Igualmente, un creyente no está diseñado para no crecer en el marco de un cuerpo. Entonces oramos por esas personas para que les podamos testificar. El tercer grupo, alejados, personas que dicen ser creyentes, pero viven para sus propósitos, y podamos testificar. Y por último, creyentes en una iglesia no sana, donde no se enseña el Evangelio o donde no se enseña la palabra de Dios. Tienen mi permiso y mi apoyo
de que si hay alguien que está en un lugar donde no se enseña el Evangelio, puedes invitarlo a visitar tu iglesia. Y si es una persona que está en una iglesia donde no enseñan la palabra de Dios, tienes mi permiso de invitarlo a visitar tu iglesia y experimentar una iglesia cuya verdad se fundamenta de la revelación del carácter de Dios en la vida.